Hoy día vamos a hacer dos cositas. Primero vamos a hacer un repaso así bien breve, ya con unas preguntas de selección múltiple, ya con alternativas para ver cómo estamos con respecto al estudio, a ver si es que hemos ido leyendo algunas cosas o qué sé yo. Ya. No es un test sorpresa, sino que es como una especie de cuestionario, bien pequeñito. ¿Ya? Y después vamos a hacer un ejercicio de una demostración que nos había quedado pendiente. ¿Ya? Entonces, eh, primera cosa, bueno, tenemos selección múltiple, ¿cierto? Ya, vamos a elegir alternativas. Primero, un estimador es insesgado, ¿ya? Cuando, letra A, la esperanza matemática de este es igual al parámetro que se desea estudiar. B, la diferencia entre el parámetro a estimar y la diferencia de nuestro estimador es distinta de cero. C, ninguna de las anteriores. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir que marquen con algún puntito, qué sé yo, la alternativa que ustedes crean que es correcta. Sin decirla, sino que marcándola con las herramientas que hay aquí en el Zoom. Con un lápiz, ¿ya? Si es que pueden. ¿Ya? Yo al menos puedo. ¿Ya? ¿Alguien más? Veo un solo tic, ustedes son 29. Parece que no hay otra opción que no sea la A, ¿cierto? Efectivamente. ¿Ya? Efectivamente. Tenemos que la, la esperanza matemática de este es igual al parámetro que se desea estudiar. ¿Ya? Esa es la definición en realidad. ¿Ya? Cuando estamos estudiando el parámetro, ¿cierto? Nosotros tenemos que calcular el perímetro, el promedio, ¿ya? Y recuerden que eso lo podemos hacer dependiendo la fórmula, ¿cierto? Puede ser con integral o con sumatoria, o bien con las propiedades ya conocidas de la variable, ¿ya? Se puede calcular de múltiples formas, pero lo importante es que la esperanza matemática de este sea igual al parámetro que se desea estudiar. Muy bien. Número 2 dice, el estimador de máxima verosimilitud. Letra A. Consiste en un criterio de maximización basado en el cálculo diferencial. B. Requiere conocer la distribución poblacional de la variable. C. Todas las anteriores. Digan ustedes cuál creen que es la correcta. Si ustedes se dan cuenta, esto es todo conceptual, así que no debería ser tan complicado. ¿Alguien más? Ya aquí yo no cacho quién responda, sino que por lo menos que varios me digan así cuál es la posible. Ya, hay dos más. Todas las anteriores. Ya, al parecer, ¿cierto? La tendencia dice, bueno, elijamos todas las anteriores, ¿verdad? Efectivamente, todas las anteriores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la primera dice, consiste en un criterio de maximización basado en el cálculo diferencial. Sí, porque nosotros seguimos los pasos, ¿ya? Primero, determinar la función de verosimilitud, luego de eso, aplicar el logaritmo de esa función de verosimilitud, ¿ya? Eso más que nada como para asegurar de que exista una forma lineal para poder derivarla.
ya porque es más fácil derivar funciones lineales que no lineales. Luego se deriva, ¿cierto?, con respecto al parámetro para obtener el punto crítico, ya así se le conoce, punto crítico, y luego ese punto crítico se evalúa con 0 para saber qué valor del parámetro es el que necesitamos para eso, ¿ya? Entonces, necesita un criterio de maximización. Requiere conocer la distribución poblacional de la variable, también porque si no, ¿de dónde saco la función de verosimilitud? ¿Ya? Entonces, esas dos cosas son importantes. Hay otras variantes de este método en las que se ocupa solamente la información de la muestra, pero ya esos son temas un poco más allá, que no vamos a manejar nosotros. ¿Ya? Es más que nada que ustedes conozcan de que el método requiere saber qué distribución es la que vamos a estimar. ¿Ya? Entonces, corre esto. Tercero, la media muestral de una muestra, valga la redundancia, tomada de una población normal con desviación típica 5, siempre es, primero, un estimador insesgado de la mediana poblacional. B, un estimador consistente de la media poblacional. Y C, un estimador sesgado de la varianza poblacional. ¿Qué me dijeron ahí? O bien díganme cuál no es. Porque eso se puede hacer también, pues decir cuál no es. A ver, ese tick verde significa que es o que no es. ¿Ya? ¿Cuál sería la otra entonces? La otra que no es. Ya, al parecer hay, hay un acuerdo, ¿cierto?, entre que la primera y la tercera, ¿cierto?, son las incorrectas. Excelente, ¿cierto? Uf, esta es la correcta, ¿ya? Un estimador consistente de la media poblacional, ¿ya? Nosotros sabemos que es insesgado, pero también es consistente, ¿ya? Recuerden que consistente significa que a largo plazo, ¿cierto? El estimador alcanzaría exactamente al valor del parámetro que estoy buscando, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, lo que pasa es que eh, supongamos que tenemos la muestra de tamaño n minúscula y la población de tamaño n mayúscula, ¿ya? Entonces, en caso de que n alcanzara el tamaño de la población, bueno, el x barra va a tender a largo plazo al valor de mu, en este caso. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Ya? Para que lo tengamos presente. ¿Ya? Eso significa consistencia. Significa que, si bien es cierto, mi muestra no es del tamaño de la población, pero yo sé que si la agrando, tiene esa ganancia. ¿Ya? Entonces, ese sería como disculpe, ese sería como la justificación. ¿Ya? Entonces, ese es como esa sería la primera parte. ¿Ya? ¿Por qué la media es consistente? Porque resulta que x barra, por definición, es
la suma de todas las observaciones, ¿cierto? Hasta la última, ¿ya? Dividido n. En cambio, mu, por definición, es esto mismo. x1 más x2 más más xn mayúscula, ¿ya? Porque n mayúscula es el tamaño de la población, ¿ya? Entonces, cuando n tiende a infinito, ¿ya? O n es grande, ¿ya? Este cosito va a ser cercano a este. En particular, si este es n mayúscula, ¿cierto? Estos son iguales, ¿ya? Eso significa, ¿ok? Que si bien es cierto, yo tengo un tamaño de muestra n, si yo lo incremento tanto, 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 hasta poder quizá alcanzarlo, es muy probable que yo pueda estimarlo bien. ¿Ya? Esa es más que nada la explicación. Bien, vamos al segundo ejercicio, que es el que le había quedado pendiente del otro día. Ya que dice, demostrar de que la varianza muestral dividida por n es un estimador sesgado de la varianza poblacional. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a trabajar un poquito con más de cosas algebraicas. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, aquí la tienen, a la varianza muestral, ¿cierto? La sumatoria de los datos menos la media al cuadrado dividido n. ¿Ya? Esto se propone como estimador de la varianza poblacional. ¿Ya? Entonces, vamos a demostrar que es sesgado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, fíjense, primero podríamos partir, ¿ya? Planteando esto, ¿cierto? ¿Ya? Y en un primer paso, podríamos resolver este cuadrado de binomio, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo era? Era así. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, ¿ya? Más siempre el segundo al cuadrado. Todo esto sigue siendo partido por n. ¿Ok? ¿Ya? Aquí, hasta ahora, nada nuevo. Bueno, ahora vamos a aplicar propiedades de la sumatoria aquí. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunas constantes. ¿Qué es lo que sería constante? Bueno, aquí serían constantes el 2, x barra y x barra cuadrado. ¿Ya? Esos son constantes. ¿Ya? Porque no dependen del subíndice de la sumatoria. Entonces, esto quedaría así. No. Ahí, sumatoria de x y al cuadrado, ¿ya? Menos. Como estos son constantes, quedan fuera y dentro solamente quedaría suma de x y. Y este es una constante, ¿no es cierto? Y recuerden que cuando se suma n veces una constante, pasa algo. Todo esto sigue estando partido por n. Bien. Bueno, este cosito, ¿cierto? Queda tal cual. Esto también queda tal cual. ¿Ya? Pero fíjense ahora, este término de aquí. ¿Cómo lo podríamos escribir de otra manera involucrándolo con x barra? ¿Se les ocurre algo?
¿ya? Tendríamos que separarlos, por ejemplo, que cada uno estuviese partido por n, entonces ahí me quedaría el promedio, o sea, la media. Mira, tienes razón en eso, ¿sí? Pero en este caso la manera de transformar esta expresión a algo que tenga que ver con X barra proviene de la definición. Mira, se supone que X barra es la suma de los datos partido por n, ¿cierto? ¿Qué implica esto? Que si yo quiero despejar la sumatoria, ¿qué me queda de resultado? X barra por n. X barra por n. ¿Ya? No es diferente, es igual. ¿Ya? Entonces queda X barra por n. Entonces, precisamente, este término equivale a X barra por n. ¿Ya? En el fondo es como una especie de intercambio. ¿Ya? Entonces, ahora ya no vamos a tener 2x barra por la suma de los datos, sino que vamos a tener 2n por x barra cuadrado. ¿Ya? Porque se va a multiplicar con esto. ¿Ya? Esto es nx barra. ¿Ya? Se va a multiplicar el x barra con este otro x barra, queda x barra cuadrado y 2 por n. ¿Qué pasa acá? Tenemos una sumatoria de una constante. ¿Qué pasaba con ella? Esto es parecido a cuando calculábamos esperanza. ¿Qué pasaba cuando la mu se multiplicaba o se sumaba varias veces? Excelente, ¿cierto? Nx barra, cuadrado. Muy bien. Ahí, very good. ¿Ya? Lo voy a anotar yo, ¿vale? Nx barra cuadrado. ¿Ya? Entonces, queda esto. X barra x cuadrado, ¿cierto? Y aquí queda un término en común, ¿cierto? Por lo tanto, podemos restar los coeficientes. ¿Ven? Podemos factorizar o como ustedes lo quieran llamar, términos semejantes, como sea, ¿cierto? Y nos queda x barra cuadrado, ¿cierto? Y menos 2n más n, nos queda solamente n. Partido n. ¿Ok? Bueno, hasta el momento no hemos hecho nada, solamente estamos reescribiendo esto para que nos quede un poco más fácil. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que, bueno, nos queda una expresión un poco más sencilla. Entonces, ahora vamos a aplicarle esperanza, ¿no es cierto?, a cada lado. Ahora vamos a probar qué es sesgada. Entonces, esperanza de sigma cuadrado por va a ser la esperanza de esta cuestión. ¿Ok? Bien. ¿Qué podemos hacer con la n? Sacarla porque es una constante. Muy bien, ¿cierto? ¿Ya? Y nos queda esperanza de todo lo demás que está adentro. ¿Ya? Entonces, tenemos eso ahí. Podemos aplicar la propiedad, por ejemplo, de la suma y resta, ¿cierto? Tendríamos, paréntesis grande, esperanza de la suma, perfecto. Esperanza de la suma de los datos al cuadrado, menos la esperanza, bueno, esto es constante. La n, por ejemplo, la n es constante. Entonces ahí ya nos quedaría esperanza de x barra cuadrado. Ya. Aquí vamos a volver a aplicar el tema de la sumatoria, porque acá hay una sumatoria, ¿cierto? Entonces vamos a tener la sumatoria
de las esperanzas de xy cuadrado. ¿Ya? Menos n por la esperanza de x barra cuadrado. ¿Ya? Lo voy a hacer cortito para que vayan a ver a Amanda. Me dicen que ya empezó ya. 4. Vale, vamos a hacer un pequeño recordatorio acá, de cuando hacíamos el método de los momentos. Oh. Recordatorio. Ya. ¿Qué pasaba cuando calculábamos la esperanza cuadrática en el método de los momentos? ¿Con qué lo igualábamos a esto? ¿O a qué correspondía? Bueno, esto correspondía a la media al cuadrado más sigma cuadrado. ¿Ya? Esto era teórico. ¿Ya? Y después al otro lado le poníamos el sumatoria de xy cuadrado partido n. ¿Ya? Pero esto no nos sirve. Lo que nos sirve es esto. ¿Ya? Entonces, fíjense. Este cosito aparece acá. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos va a tener esta media más esta varianza. ¿Ya? Entonces va a quedar aquí la suma de mu cuadrado más sigma cuadrado, acá. Aquí, en cambio, ¿ya? Va a quedar la media, pero de x barra, que también es mu cuadrado, obviamente se va, ¿ya? Pero acá al ladito, en vez de sigma, sigma cuadrado va a ser la varianza de x barra. Y nosotros lo hemos estudiado igual harto al principio, ¿cierto? Ahora también, que varianza de x barra, ¿cuánto era? Era una fracción. Cuando ocupaban la distribución normal, ¿cómo lo hacían? La varianza partido en n. Excelente, muy bien. ¿Ya? Entonces, acá es sigma cuadrado partido n. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, esa fórmula, ¿cierto? Esta expresión va aquí. ¿Ya? Entonces ahora vamos a reescribir esto, ¿cierto? Con azul. ¿Ya? Y esta va a ser, primero, la sumatoria de mu cuadrado más sigma cuadrado. Menos n por esta cosita que estaba acá en verde. Mu cuadrado más sigma cuadrado partido n. ¿Ya? Vamos a cerrar aquí. Ya. Volvemos a ocupar ahora las propiedades de la sumatoria. Esto es una suma de una constante, por lo tanto queda n veces mu cuadrado, aquí me quedo como un ratón, n veces mu cuadrado más sigma cuadrado, menos algo parecido acá. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ahora podemos desarmar los paréntesis redondos, ¿cierto? Y nos queda n mu sigma, o sea, n mu cuadrado más n sigma cuadrado menos n mu cuadrado más n sigma cuadrado partido n. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Si me pueden indicar con un lapicito qué podemos hacer ahí.
¿Ya? Ya, por un lado, ¿cierto? Podemos simplificar los n, ¿ya? Y estos dos, miren, son idénticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Go home, para la casa. Excelente. ¿Ya? Excelente. Entonces nos quedaría, para dejarlo más limpiecito esto, acuérdense que no es rojo. 1 partido n, ¿cierto? Y nos queda n sigma cuadrado más sigma cuadrado. ¿Ya? Pero esto lo podemos factorizar de una. Como n menos 1 por sigma cuadrado. Aquí era menos. Perdón, acá era menos. Ahí sí. ¿Ya? Porque menos por más es menos. ¿Ok? Entonces, voilà. La esperanza, ¿cierto? De sigma cuadrado es n menos 1 partido n por sigma cuadrado. ¿Es sesgado, no? Por supuesto que sí. ¿Ya? Es sesgado. ¿Vale? Entonces, aquí llegamos al final de la demostración. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa ahora? ¿Qué problema tiene que sea sesgado? Bueno, acuérdense que si es sesgado, ¿cierto? Va a ser más impreciso y no se va a acercar al valor del valor verdadero de sigma cuadrado. ¿Ya? Esa es una de las consecuencias de ser sesgado. Pero lo que sí es asintóticamente sesgado. ¿Ya? Recuerden, es sesgado, pero asintóticamente insesgado. ¿Ya? Recuerden que no es lo mismo. ¿Ya? Sesgado significa que no da exactamente sigma cuadrado, pero si esto lo hacen tender a n, o sea, infinito, ¿cierto? Esto va a dar 1 partido por 1 por sigma cuadrado. ¿Ya? Pero, ¿cómo hacemos ahora de que esta cuestión sea sesgada? Bueno, para que sea insesgado. Disculpen, chicos, voy a atender a algo que llegó. Bueno, para que el estimador de la varianza muestral sea insesgado, ¿cierto? Hacemos la siguiente corrección. Entonces, fíjense, creamos un sigma cuadrado, ¿cierto? Vamos a ponerle otro simbolito acá arriba. Sigma cuadrado, pero con eso, con colita de chancho, ¿ya? Esto tiene un nombre, ¿eh? No sé si sabían. Por ejemplo, la de la ñ, ¿ya? Eso no se llama colita de chancho, se llama virgulilla. ¿Ya? Ese símbolo de ahí se llama virgulilla. Entonces le vamos a poner sigma virgulilla. Entonces, vamos a ponerle xi menos x barra cuadrado dividido n menos 1. Aquí está el famoso n menos 1 que muchas veces ocupamos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ya que si ocupamos n menos 1, acá va a decir n menos 1 y se van a anular y va a dar sigma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo favorable de esto? Que la esperanza de sigma virgulilla cuadrado
es igual a sigma cuadrado. ¿Ya? Vuelvo a repetir por qué. Porque al hacer todo el proceso que hicimos recién, nos va a dar 1 partido n-1 por n-1 sigma cuadrado. Entonces estas cuestiones se van a eliminar. Y nos va a quedar solamente el sigma cuadrado y va a ser insecado. Yay. ¿Ok? Esa es como la explicación de toda esta cuestión que está aquí. A ver, lo bueno es que esto, asimismo, es muy poco probable que se los pregunten en una prueba porque en realidad no es el objetivo, ¿ya? Lo que sí tienen que entender es que a veces los métodos de estimación generan fórmulas que a veces no son tan convenientes, ¿ya? Por este tipo de situaciones, ¿ya? Y por eso de repente uno se da cuenta que por qué usa este tipo de fórmula y no así, partido n, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué aprendimos hoy día? Aprendimos de que la varianza dividido n es sesgado, pero corrigiéndola, en vez de decir n con n-1, obtenemos el resultado que queremos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el proceso no es tan complicado, solamente un poco de álgebra, ¿ya? Acordarse de esto, acordarse de las propiedades de la esperanza al cuadrado, de la esperanza, ¿ya? Es un poco de cálculo, ¿cierto? Pero uno llega al resultado que quiere, ¿ya? Es sesgado.